Vamos a ver ahora más específicamente, continuando, la lengua española y su evolución. Si ya vamos a partir, evidentemente, de la lengua como la encontramos ya muy próxima a lo que nosotros conocemos como lengua. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad? ¿Qué queremos que deje claro en la mente del alumno al final de este momento de reflexión? Es que conocer las lenguas que hay en España. Sabemos que hablamos de lenguas, varias lenguas se hablan incluso actualmente en España, por tanto la cuestión de lengua en España no es algo tan simple, es bien complejo. Comprender por qué la lengua oficial de España es el castellano, entender cómo se dio la evolución de esa lengua castellana. Bien, entonces vamos a comenzar la primera sección, las lenguas de España, el origen. Pero antes de ir directamente a hablar un poco de esa historia inicial, retomando nuestro percurso histórico, tenemos tres conceptos que sería bueno retomar y esclarecer. Vamos a hablar de lenguaje, lengua y habla. Es preciso aclarar un poco estos tres aspectos de la lengua. ¿Qué entendemos por lenguaje? En el libro que ustedes tienen, vamos a decir que se entiende por lenguaje la capacidad que tiene el hombre de comunicarse. O sea, en términos sería más la capacidad natural, vamos a decir, la forma natural que el hombre tiene necesidad de comunicarse y está capacitado, tiene recursos subjetivos para hacer eso, comunicarse con otro. Segundo, el tema de la lengua. ¿Qué se entiende por lengua? Básicamente se entiende un sistema concreto de comunicación, de carácter verbal propio de una comunidad humana. Entonces lo que no entendemos por lengua, lengua española, portugués, es un sistema concreto que una comunidad lingüística utiliza para realizar su interacción cotidiana. Y el habla entendemos aquí básicamente por el uso individual, la forma concreta en que un individuo utiliza la lengua, el sistema al que pertenece. Digamos así, si es alguien que habla portugués, exactamente cómo él utiliza, qué elige, qué cosas utiliza de esa lengua para comunicarse. Bien, entonces ese comentario previo nos va a ayudar a entender un poco la formación del español. Después de la ocupación y como fruto del, un poco así, del aislamiento, la separación que se va produciendo entre las diferentes comunidades y regiones españolas, con la ausencia de los romanos y el latín, un latín vulgar que poco a poco comienza a deteriorarse, comienzan a surgir formas diferentes de hablar. La gente utiliza de forma así descuidada, combinada, mezclada, el latín con otras formas que fueron apareciendo y que de alguna manera van surgiendo dentro de las diferentes regiones diferentes formas de hablar. Por decir que ese proceso de evolución del latín va a producir lo que llamamos varios dialectos y que posteriormente serán reconocidas algunos como lenguas, que son las lenguas romances. El latín dio origen por lo menos a 10 lenguas romances. 10 lenguas romances que son el francés, el provenzal, el catalán, el español, el portugués, el italiano, el reto-romano, el rumano, el dalmático. Y algunos acrecentan uno más que sería el gallego. Entonces tenemos ahí una gran variedad. ¿Qué son estas lenguas romances? Es precisamente la consecuencia de la, vamos a decir, de la retirada de los romanos de los diferentes territorios y van quedándose de alguna manera ese latín que va dando origen a nuevas formas de hablar. Dos factores serán fundamentales. Por un lado, el tiempo. A medida que la historia va avanzando, que los romanos van quedando con un pasado más distante, se va perdiendo esa fidelidad a la lengua latina y por tanto, evidentemente, se va deteriorando esa presencia del latín. Y el espacio, las regiones se van aislando, ya no hay conexión, muchas regiones se aíslan totalmente, no tienen contacto y van generando formas de lenguaje propia. Esos dos factores serán, por así decirlo,
los productores de ese origen de lengua. En la península las lenguas que más destacaron fueron el gallego, el catalán y el castellano. Van a provocar evidentemente un aumento de vocabulario, el uso de documentos oficiales y el florecimiento de una incipiente literatura donde se va tentando hablar y expresar con nuevas formas. Los dialectos hispánicos del latín. Dialecto es importante esclarecer el concepto. Entendemos por dialecto aquí un sistema que deriva de otro, un sistema lingüístico que deriva de otro, más que no configura realmente una nueva lengua. Es decir, deriva del latín, pero no llega al estatus de lengua propiamente. Existen elementos subjetivos, las personas valoran hablar de esa manera, hay una cierta valorización, pero vuelvo a insistir, no configuran una lengua estándar. La reconquista de los españoles que van a retomar sus territorios y expulsar a los musulmanes es la gran circunstancia que va a llevar al castellano como la lengua predominante y que va a ser la lengua matriz de lo que hoy entendemos por la lengua española. En el norte se retoman varias formas dialectales que van a ser la lengua de algunas regiones de España. Tenemos algunas regiones, por ejemplo el gallego, se habla en Galicia, tiene más de 2 millones de hablantes en la actualidad y evidentemente fue mucho usado por la literatura trovadesca del siglo XII. Entonces el gallego va a tener todavía en la lengua española, en el continente, perdón, en España, en la península ibérica, tendrá esa presencia. El leonés hablado en Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León. Es una lengua conservadora, no se mezcló mucho con el árabe, mantiene bastante estructuras arcaicas. El aragonés, hablado principalmente en Aragón, nace en los Pirineos y de alguna manera es muy próximo al francés. El catalán, muy influenciado por Francia, y se usa en Cataluña, en las Islas Baleares y Valencia. Y evidentemente tenemos el castellano, que será la lengua principal, lengua del Reino de Castilla, que evidentemente van a ser el reino que va a predominar. La reconquista de los territorios españoles que estaban en poder de los árabes será un poco bajo el mando de los reyes católicos y que evidentemente son castellanos. Evidentemente el castellano es un dialecto del Reino de Castilla y que tiene influencia y contacto con otras regiones, mezcla con otros dialectos también. El tercer momento, segunda sección, tenemos el castellano y su evolución. Decimos que el castellano será la lengua matriz y lo que hoy entendemos por la lengua española. ¿Cuáles son los momentos evolutivos de esa lengua? Tenemos varios siglos y los periodos de esa evolución son los siguientes. En el siglo X y siglo XI tenemos el latín como lengua oficial. En el siglo X todavía en España todo lo que es oficial, lo que es, digamos así, documentos del gobierno, de los reyes, será todo en latín. Pero el pueblo, aunque los gobiernos manejen la lengua latina como lengua oficial, se comienzan a manifestar otras formas de hablar y allá por el siglo X más o menos comienza ya lo que sería el nacimiento del castellano, las glosas emilianenses y silenses. San Millán de la Cogolla es un monasterio donde los amanuenses, los que escribían y traducían el latín, comienzan a hacer anotaciones al margen de las hojas y ahí comienzan a surgir primeros aclaraciones que van a dar origen a las nuevas lenguas que sería el castellano. Entonces esas glosas, esos comentarios hechos a palabras latinas van a dar origen a la nueva palabra, a la nueva lengua que será el castellano. En el siglo XII es un siglo de irradiación del castellano, enriquecimiento
las conquistas territoriales, la influencia provenzal, y surge como obra principal el Miocid, el Cantar del Miocid. Digamos, tenemos ya una producción literaria bastante madura y que consta hoy de esa presencia ahí. Del siglo XIII al XV es época del rey Alfonso X. El rey Alfonso X va a dar un gran auge a la lengua castellana. Es más, él va a sustituir el latín por el castellano para todos los actos de gobierno. Incluso va a dar un gran impulso a la cultura en general, al estudio de la lengua. Evidentemente, Alfonso X, llamado el Sabio, será de importancia grande. Al fin de ese periodo, en el siglo XV, al fin, se va a escribir la primera gramática de lengua española. De Antonio Nebrija será el autor, y hacia 1492. Veamos algo histórico, algo importante. En 1492 se descubre América, se expulsa a los musulmanes y se escribe la primera gramática de español. Tres hechos, evidentemente, que van a dar a España una preponderancia durante esos siglos. En el siglo XVI y XVII, con la llegada al continente americano, acontece una revitalización del castellano. Se introducen nuevas formas, se traen palabras nuevas, son realidades nuevas que deben ser descritas y aparecen palabras nuevas para explicar realidades nuevas. Por tanto, hay una gran efervescencia lingüística en esos siglos. Y finalmente, el siglo de oro. El siglo de oro es una época donde comienza a hablarse el español de Cervantes, el español ya más pulido. Más tarde será el español del barroco. Entonces tenemos ya prácticamente, estamos ya hablando de un español muy próximo al español que conocemos en la actualidad. Y estos serían los períodos de la lengua castellana, lengua que da origen al español. Espero que haya más o menos comprendido todo este proceso evolutivo, los períodos, los momentos importantes.